Bien, buenos días o buenas tardes, estimados estudiantes. Iniciando entonces este semestre un poco particular por toda la contingencia que nosotros conocemos y esperando que todos estén bien, les voy a grabar esta clase que dice relación con generalidades del proceso de enfermería ENF 301. Si hay algún error, algún problema en el avance de las diapositivas, les pido disculpas. Estoy también aprendiendo en esto y la verdad que a veces se devuelve la lámina, ¿ya? Pero un poquito de paciencia y adaptémonos a las circunstancias. Bueno, resultados de aprendizaje, vamos a leer los objetivos de la clase. Primero, definir qué es el proceso de enfermero o de enfermería. Comprender las características del PAE, eso es muy importante. Comprender también cuáles son los objetivos de aplicar el proceso de atención de enfermería. Identificar las fases del proceso de enfermería, caracterizar las fases del PAE y comprender los beneficios que se derivan del uso del proceso enfermero. Entonces, el proceso de enfermería se define como un método racional y sistemático de planificar y proporcionar los cuidados de enfermería. ¿Qué significa que sea un método racional? Significa que es un método que ha sido pensado, ¿verdad?, en base a los conocimientos a través del tiempo y por lo tanto tiene un conocimiento teórico y práctico. Sistemático, que se aplica de una forma y que tiene pasos a seguir para poder entregar los cuidados de enfermería. Dentro de sus características, ya dijimos, ¿cierto?, lo que es sistemático, es un proceso cíclico también porque va, ¿cierto?, en forma continua entregando estos cuidados. Es dinámico porque se va adaptando y flexible, se va adaptando a los cambios que va entregando nuestro usuario, las respuestas, cómo van cambiando su estado de salud a todas nuestras intervenciones. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros flexibilizamos nuestras acciones, nuestras intervenciones de acuerdo a esas respuestas del usuario. Es interactivo desde dos puntos de vista. Primero, interactivo porque nosotros tenemos que hacer partícipe al usuario de su propia recuperación. Y también interactivo porque participamos con otros profesionales del área de la salud. El proceso de enfermería tiene que ser realista, ¿verdad? Nosotros no podemos plantear algunos objetivos que el paciente no pueda lograr, ¿ya? Mesurable, es decir, debemos medir nosotros los cambios, tenemos que contar con evidencias, con elementos, ya con apreciación y valoración que nos permita medir los cambios que va experimentando nuestro sujeto, ya sea para bien o para mal, pero medible. El proceso de enfermería está basado en la evidencia, es decir, tiene un pensamiento científico y una práctica a través de los años que ha demostrado que es la mejor forma de entregar los cuidados de enfermería a nuestros pacientes. Utiliza un lenguaje universal. Esto es muy importante que ustedes se tienen que ir acostumbrando porque todo el personal de salud manejamos un lenguaje universal que nos es común a nosotros y es la forma de comunicarnos, ¿ya? Otro elemento importante que está legalmente sustentado, es decir, hay una norma jurídica que avala nuestro quehacer profesional. El PAE también es intencionado, porque está basado evidentemente en evidencia científica, en conocimiento, por lo tanto nosotros intencionamos, sabemos y definimos acciones para ayudar a nuestros usuarios. ¿Ya? Entonces, tiene varias características nuestro proceso de atención de enfermería que ustedes a medida que lo vayan conociendo y desarrollando, se les va a hacer mucho más familiar. ¿Cuáles son los objetivos del proceso de enfermería? Primero, establecer una base de datos sobre el paciente, ¿verdad? Recoger datos de diferentes fuentes, primarias, secundarias, y para poder llegar a identificar las necesidades de cuidado que tiene nuestro paciente. Una vez hecho eso, vamos a determinar las prioridades de los cuidados, los objetivos y qué resultados queremos lograr, que el paciente logre a través de nuestros cuidados. ¿Ya? Establecer un plan de cuidado y poner en práctica las intervenciones de enfermería. Es decir, vamos nombrando aquí las fases del proceso de atención de enfermería.
Determinar la eficacia de los cuidados. Tenemos que ser capaces de darnos cuenta en esta flexibilización, en este dinamismo del PAE, si nuestros cuidados son los acertados o hay que cambiarlos. Y como sexto punto, el proceso de enfermero trata a la persona como un todo. Esto es muy importante tenerlo siempre presente. El paciente es un individuo único que necesita atenciones de enfermería enfocadas específicamente a él y no solo a su enfermedad. Es decir, aquí hay un cambio importante de los paradigmas que pasamos, ¿cierto? Eso ya lo estudiaron en clases anteriores, en otras asignaturas, de este pensamiento biomédico a un pensamiento biopsicosocial, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de enfermería? Proceso enfermero, como quieran llamarlo. La primera etapa es la etapa de valoración, que es tremendamente importante, porque de aquí va a derivar todo el resto de nuestro proceso de enfermería. ¿Ya? La etapa de valoración que consiste, ¿cierto?, en la recogida de todos los datos, la organización, validación de los datos, registro, etc. Una vez que hemos hecho la valoración, hemos identificado la necesidad prioritaria de atención que requiere nuestro usuario, hacemos un diagnóstico de enfermería, donde se analizan estos datos, se identifican los problemas, ¿ya? Y se llega entonces a esta formulación de diagnósticos de enfermería. Recuerden que estamos viendo generalidades del proceso de atención de enfermería. Después nos vamos a ir a profundizar estos elementos. Entonces, valoración primera etapa, diagnóstico segunda etapa, tercera etapa, planificación. Una vez que nosotros hemos diagnosticado las prioridades de las necesidades insatisfechas o alterados de nuestros usuarios, pasamos a la etapa siguiente. Es decir, aquí formulamos objetivos, ¿verdad? ¿Cuáles objetivos? ¿Qué es lo que el paciente tiene que lograr en relación a este problema que hemos identificado? ¿Cómo lo va a hacer? Entonces seleccionamos nuestras intervenciones y nuestras actividades para ayudar a que el paciente mejore el problema que nosotros le hemos detectado. Planificamos, formulamos objetivos. ¿Qué nos queda ahora? Ejecución. Todo lo que planificamos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Evaluando al paciente siempre, aplicamos nuestras intervenciones de enfermería, hacemos supervisión de aquellos aspectos que son delegados y dentro de la ejecución hay un ítem súper importante que se llama el registro de las actividades. Evidentemente que en la planificación también hay registro, en la valoración y en el diagnóstico, ¿ya? En todas vamos a hacer registro. Y en la evaluación, que es la etapa final, en la recogida de datos con los resultados. Es decir, acá nosotros vemos el paciente con todo lo que nosotros planificamos, con lo que hicimos e intervenimos, ¿logró el objetivo? ¿Logró el objetivo que se había planteado o no lo ha logrado? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para que el paciente logre mejorar? Entonces, esto es tremendamente importante. Nosotros a modo académico, ¿cierto?, metodológico, les enseñamos estas etapas por forma separada, porque de alguna manera hay que enseñarlas. Pero cuando ustedes ya se titulen, sean grandes o ya vayan más a sus prácticas, se van a dar cuenta que estas etapas se superponen. Siempre estamos valorando, siempre estamos haciendo diagnósticos, estamos planificando qué hacer, hacemos cosas, ¿cierto? Y evaluamos a su vez para ver si el paciente ha logrado ciertos cambios. Por eso que decimos que es cíclico, porque las etapas se van superponiendo y se van realizando en forma continua. Valoración, entonces. La primera etapa del PAE es el punto de partida, ¿cierto? Se define como el proceso organizado y sistemático de obtener y recopilar datos sobre el estado de salud de nuestro usuario, de diversas fuentes, ¿verdad? Ay, perdón, se devolvió. Bueno, para lograr aquello es fundamental, según Astor Quiza, el desarrollar la habilidad de relacionarse con el usuario. Aquí hay algunos elementos muy importantes que tienen que ver con lo actitudinal. Cómo yo enfrento a un paciente, ¿verdad? Cómo lo saludo, cómo lo acojo en una entrevista, en una anamnesis. Le ofrezco el asiento
cómo es mi lenguaje gestual, cómo son mis palabras, mi mirada, cómo me comunico yo con el usuario, ¿ya? Y otra cosa muy importante, no juzgar al usuario y entenderlo. Entonces Astorquiza dice, el establecer un diálogo empático, ¿verdad? Ponerme en el lugar del otro, pero de verdad entenderlo. Saber escuchar, eso es lo que más cuesta muchas veces. Y sufrir el dolor del otro sin juzgar. Miren qué lindo lo que dice, sufrir el dolor del otro sin juzgar. Es decir, respetar lo que está expresando, sintiendo nuestro paciente, nuestro usuario. A través de esta escucha empática, asertiva, se detectan las necesidades que según Astorquiza pueden estar satisfechas, es decir, aquellas en las cuales nosotros vamos a orientar, reforzar, insatisfechas y o alteradas del usuario. Esto ya lo vamos a definir más adelante también, no se preocupen, ¿ya? Vamos a ir avanzando de a poquitito en estos conceptos. Entonces, fases de la valoración. Dijimos que era la primera etapa del proceso de atención de enfermería y que es muy importante porque a partir de allí se van derivando las otras etapas. Entonces tengo que ser muy hábil, tener muchos conocimientos, tener calma y tener una secuencia para obtener los datos. Bueno, método de obtención de datos, la observación, ¿verdad? Yo tengo que observar al usuario desde que entra al box de consulta o desde que lo recibo en hospitalización. Viene caminando solo, viene cojeando, viene sucio, viene quejándose, viene en alguna postura antiálgica que le dificulta la marcha, se viene quejando, viene llorando. En fin, cómo viene el usuario, la observación, el mirar es muy importante, ¿ya? Posteriormente, otro elemento que tenemos nosotros es la entrevista. Dentro de la entrevista tenemos la anamnesis, ¿ya? Que viene una clasecita más adelante sobre esto también. Y eso como primero aspectos de observación y de entrevista que vamos a obtener síntomas, que es lo que el paciente nos relata. Dentro de la valoración necesitamos nosotros objetivar cosas, ¿cierto? Es distinto decir, parece que tengo fiebre porque me siento como la frente calentita, me siento mal. Ese es un síntoma. Pero si yo coloco el termómetro y tomo la temperatura y efectivamente me salen 38,5 grados Celsius, yo puedo decir, sí, tiene fiebre. Entonces hay una diferencia entre lo que son signos y son síntomas. Recuerden de ciclo vital, ¿ya? Entonces, otros elementos para obtener datos, el examen físico general, que tiene que ver también con la observación, ¿verdad? Después ya tenemos el examen físico segmentario, que siempre va a ser cefalocaudal para no perdernos ningún detalle y llevar una orden. Y aquí también podemos objetivar signos, ¿ya? Por ejemplo, el signo de fobia, con B corta, fobia, podemos objetivar un edema, ¿verdad? Un signo del pliegue, por ejemplo, que está enlentecido, nos va a decir que el paciente está deshidratado. Entonces también hay ciertos signos acá que uno objetiva con una cruz positivo, 2 cruces, 3 cruces, dependiendo de la magnitud de que podamos encontrar. El control de signos vitales, evidentemente, como el nombre lo dice, objetivamos signos, ¿verdad? Y la antropometría, que tiene que ver con el peso, la talla y el cálculo del índice de masa corporal. Una vez que tenemos la mayor cantidad de datos posible, que también pueden ser obtenidos a través de ficha clínica, de exámenes o de lo que nos relata el familiar o el propio paciente, organizamos todos esos datos, ¿ya? Y evidentemente que para organizar los datos yo tengo que tener conocimientos teóricos, ¿ya? De enfermedades, etc. Tengo que aplicar un pensamiento crítico, reflexivo. También viene otra clasecita por ahí de eso, ¿ya? Es decir, reflexionar sobre los datos que yo he obtenido.
Tercero, validación de los datos, verificación de los datos para confirmar que son exactos y objetivos. No vaya a haber por ahí algún termómetro que esté mal, algún equipo de control de presión que no esté calibrado, que esté mal, la pesa, que me merezca a mí alguna duda, o se pesó el paciente con mucha ropa, etcétera. Verificar, ¿ya? Eso es importante. Evitar omitir información. No, esto no es importante. Puede que sí sea importante el detalle que hemos encontrado. Malinterpretar. Si yo no tengo claro el valor de los signos vitales, por ejemplo, los rangos, voy a malinterpretar. También otro error, hacer conclusiones precipitadas, ¿ya? Entonces, perdón. Cuarto, ay, Dios mío, esta ruedita me está jugando chueco. Bueno, cuarto, agrupación de los datos. Una vez que yo ya he hecho todo esto, que estoy tranquila de que está todo bien, ordeno los datos y jerarquizo. Puedo llegar a decir, el paciente está con fiebre, está con una temperatura alta, está con dificultad respiratoria, está con tos, a propósito del coronavirus, ¿verdad? Yo puedo decir, el paciente tiene un problema respiratorio. Por lo tanto, lo más importante va a ser atender al problema respiratorio. Es obeso, sí, pero no consulta por problemas de obesidad, está consultando por un problema puntual respiratorio. ¿Se fijan cómo voy jerarquizando? Quinto, registro de la valoración. ¿Ya? Registro todos los datos obtenidos sobre el estado de salud del paciente. Muchas veces hay registros preimpresos donde uno va ticando, ¿ya? Y eso facilita también y ayuda un poco con el tiempo, que es bastante escaso cuando trabajamos a presión. Bueno, ¿qué datos obtenemos en la primera etapa del PA de la valoración? Como ya comentaba, datos objetivos, que vamos a tener los signos, para los cuales tenemos instrumentos que nos permiten medir. Subjetivo, todo lo que tenga que ver con los síntomas, es lo que relata el usuario y todas aquellas observables. Aparte de eso, vamos a obtener datos que son actuales, que es lo que le está pasando ahora al paciente, y también datos remotos, ¿cierto? Toda la historia de salud que trae el paciente y también historia familiar de antecedentes mórbidos que trae el paciente en su historia de familia. Fuentes de datos, entonces. Fuente primaria es el propio usuario que nos entrega los datos a través de la entrevista, si es que está en las condiciones de hacerlo. Y fuentes secundarias son todos los datos obtenidos a través de la familia, del acompañante, del equipo de salud, en la entrega de turnos, por ejemplo, de los exámenes que pudiera traernos el paciente o que están en su historia clínica y todo lo que está escrito, si el paciente está hospitalizado o no es primera consulta, de ahí la importancia de los registros, a través también de esta historia o ficha clínica de cada uno de los pacientes. ¿Ya? Entonces, etapa 1, valoración. Siempre va a estar relacionada con el usuario, la familia o comunidad, con el fin de identificar las necesidades, los problemas, las preocupaciones o las respuestas humanas del paciente o del usuario. ¿Ya? Recoger información, muy importante, ya vimos todas las fuentes de información y de qué forma lo vamos a hacer. Bueno, valoración según el modelo de Inés Astorquiza, que su modelo es biopsicosocial y tiene estas 3 dimensiones. Estado de necesidad de la dimensión psicológica, biológica y social. Dentro de las necesidades psicológicas, Astorquiza contempla el afecto, la autoestimación, el conocimiento y el egoísmo sano. Ella plantea que estos estados de necesidad psicológicos están regidos por la pulsión del placer. Es decir, buscamos siempre como ser humanos sentirnos bien con nosotros mismos, buscamos la felicidad, buscamos el estado de bienestar, ¿ya? La dimensión biológica, como el nombre lo expresa, tiene que ver con el funcionamiento de todos nuestros sistemas vitales. Y Astorquiza involucra estos estados de necesidad. Y ojo, estamos hablando de estados de necesidad, ¿ya? Después cuando veamos el modelo,
va a quedar más claro esto. Bueno, termorregulación, estado de necesidad de respiración, de circulación, de actividad y reposo, de alimentación y digestión, de producción de anticuerpos, de regulación hidroelectrolítica, de integridad de piel y mucosas y anexos, y estado de necesidad de reproducción. Estos estados de necesidad biológicos, Astorquiza los determina como regidos por el instinto de conservación de la vida. Es natural y está muy de la mano con Abraham Maslow que todos estos estados de necesidad, que él los llama fisiológicos, están en la base de su pirámide. Es decir, cualquiera de estos que afecte gravemente o que no funcione va a atentar contra la vida de la persona. Y la otra dimensión social que Astorquiza colocó el estado de necesidad de comunicación, de afiliación, de estatus, poder, prestigio y recreación, que estarían regidos por nuestro instinto gregario, es decir, de pertenecer a un grupo. Entonces, estas dimensiones son las que ustedes tienen que manejar muy bien y aprenderse muy bien cada uno de los estados de necesidad por dimensión según el modelo biopsicosocial de Inés Astorquiza. Bien, dentro de la valoración entonces, la entrevista, ¿verdad? Una entrevista personal, familiar, de la comunidad, si es que estamos determinando algún problema comunitario. La anamnesis, que vamos a tener una anamnesis remota y próxima, también hay una clasecita corta en relación a esto. El examen físico, como ya explicamos, siempre con las necesidades de las 3 dimensiones de Astorquiza. Y también, ¿cierto?, todas las fuentes de información que nosotros podamos obtener, como ya se explicaba en la fase anterior de la valoración. Bueno, las características, como todo el proceso de atención de enfermería, ¿verdad? La valoración es planificada, es decir, es pensada, no es improvisada. Para eso yo tengo que tener conocimientos, habilidades comunicacionales. Es sistemática porque requiere de un orden, de un método de realización, ¿ya? Con la entrevista, etc. Es continua y es deliberada porque evidentemente necesita una actitud reflexiva y consciente, ¿ya? Pasamos entonces a la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, que es el diagnóstico de enfermería. Se define como juicio clínico sobre las respuestas del individuo, la familia o la comunidad a los problemas de salud reales o potenciales o a los procesos vitales. Esto lo dijo Potter and Perry en el 2001. Ya, hay muchas definiciones, pero en el fondo apuntan a lo mismo. Es un juicio clínico sobre las respuestas del individuo, la familia o la comunidad a sus problemas de salud que pueden ser reales, si lo que está ocurriendo ahora, o potenciales o de riesgo, lo que podría ocurrir. ¿Ya? Entonces, hay otras descripciones que dicen que son descripciones de la respuesta humana de un individuo o un grupo a su estado de salud. Son la base de las acciones e intervenciones de enfermería independientes y colaborativas, porque nosotros también podemos actuar en forma independiente, con nuestro conocimiento, colaborativas dentro de un equipo de enfermería o de salud, ¿ya? Y que reflejan la condición actual de salud del paciente. A menudo se expresan como alteraciones reales o potenciales, es decir, lo que le está ocurriendo al usuario, familia o comunidad en este momento, o lo que le podría ocurrir si es que yo no actúo sobre estos reales, ¿ya? Y eso es muy importante porque de aquí vamos a evitar los riesgos del paciente. Bien, entonces, etapa diagnóstico, ya vimos cuadritos anteriores, se analizan estos datos, se identifican los problemas reales del usuario, se identifican cuáles son los factores de riesgo que tiene el usuario, cuáles son los factores protectores, su fortaleza, etc. Y se llega a la formulación del diagnóstico. ¿Cuáles son los componentes del diagnóstico de enfermería? Nosotros espero que podamos trabajar
con Nanda. Si ustedes buscan Nanda, más adelante cuando ya podamos encontrarnos, vamos a capacitarlos bien en esta búsqueda del North American Nursing o Diagnosis Association, que recomienda el formato PES. Les voy a explicar. Problema, etiología, características definitorias, donde la P es el problema o necesidad en déficit, ¿cierto?, que está ocasionando la consulta del paciente. E, la etiología, que es la causa del problema o con qué se está relacionando este problema de salud. Y S son los signos y los síntomas que definen el problema. Por lo tanto, los vamos a llamar características definitorias. Me explico. En el caso que recién les contaba, paciente con tos, con fiebre, con dificultad respiratoria. ¿Qué son esos? Son síntomas, ¿verdad? Entonces, a partir de los síntomas, yo digo, el paciente tiene un problema respiratorio. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué tiene estos problemas? ¿Con qué se relaciona el coronavirus, digamos ahora? Bueno, puede ser otra cosa. Entonces, tipo de diagnóstico de enfermería. Tenemos un diagnóstico real, que es lo que está pasando ahora. Es un juicio clínico, como dijimos, sobre la respuesta individual, familiar o de la comunidad ante los problemas reales de la salud o ante el proceso de vida. Consta de 3 partes, lo que recién explicábamos, ¿ya? Aquí colocamos un ejemplo de piel. Deterioro de la integridad cutánea relacionada con inmovilidad permanente. Perdón. Manifestado por lesión por presión grado 1. Disculpen, chicos. Bien. Disculpen. Deteriora la integridad cutánea, entonces, el problema. ¿Con qué se relaciona? ¿Cuál es la etiología? El paciente está con una inmovilidad permanente. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Manifestado por lesión por presión grado 1. Y aquí podríamos agregar incluso en los talones, en los glúteos, etc. ¿Ya? Diagnóstico de riesgo, ¿qué es lo que es? Es un juicio clínico acerca de la mayor vulnerabilidad de un individuo, familia o comunidad para desarrollar el problema. Si es de riesgo, es porque no se ha presentado todavía. Por lo tanto, tiene 2 partes nomás. Tiene el problema y la causa. Relacionado con lo anterior. Riesgo. ¿Cuál es el riesgo de que el paciente tenga esta lesión? Riesgo, ¿verdad?, de la profundización de la lesión cutánea, relacionada con inmovilidad permanente y presencia de lesión grado 1. ¿Se va entendiendo, verdad? Bien. Problema de salud, entonces, según Nanda, que Nanda es un lenguaje, una taxonomía universal y que nos da algunas etiquetas diagnósticas. Aquí está explicado otro caso. Obesidad es el problema. Relacionado con, factor relacionado, paciente come mucho, sedentarismo, etc. ¿Ya? Ingesta superior a los requerimientos corporales. Manifestado por, ¿cuáles son las características? Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros que nos hace pensar u objetivar que el paciente está obeso? Tiene un IMC de 36 y una circunferencia de cintura de 110. ¿Se fijan? Entonces acá explica lo mismo que ya les estaba diciendo. Ya. ¿Por qué se devuelve? Ya. Componente del diagnóstico real de enfermería, entonces. Volvemos un poquito a la anterior. Paciente de 67 años hospitalizado desde hace 5 días, quedando con reposo absoluto. Presenta lesión por presión en la zona sacra, grado 1. Entonces, si nos hacemos esta matriz, también es más fácil ir completando y teniendo claro
la forma como vamos a ir escribiendo el diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Deterioro de la integridad cutánea a nivel del sacro o necesidad de integridad de la piel y mucosas alterado, vamos a decir aquí, ¿ya? Pero por el momento nos quedamos ahí. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la causa de esta deterioro de la integridad cutánea? La inmovilización física. Entonces, relacionado con la inmovilización física. Ahora, si hay otros factores, también los podemos agregar. Por ejemplo, falta de hidratación, enflaquecimiento, malnutrición. Ya todo lo que se relacione y que cause este problema, lo podemos colocar acá. Manifestado por, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Lesiones por presión, grado 1, zona sacra, etc. Aquí tenemos el PES, el problema, la etiología o relacionado con, y acá tenemos el manifestado por, que son los signos y los síntomas. ¿Ya? Nos vamos entonces a la etapa 3. Ya vimos valoración, vimos diagnóstico, planificación. En la planificación, ¿qué es lo que nosotros planificamos y pensamos que tenemos que hacer nosotros y nuestro equipo de enfermería para que el paciente logre salir de esta condición? Entonces se desarrollan estrategias diseñadas para reforzar las respuestas saludables, ya sea para prevenir, minimizar o corregir los problemas. Entonces establecemos un plan de acción, definimos etapas, definimos tiempo y se fijan objetivos. Pero ¿quién tiene que lograr salir del problema de salud? ¿La enfermera? ¿El enfermero o el paciente? ¿Qué dicen ustedes? El paciente. Por lo tanto, los objetivos que el usuario debe lograr. ¿Ya? Etapas del plan de cuidado. Evidentemente que tenemos que establecer prioridades. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? ¿Le vamos a decir al paciente que baje de peso? ¿O vamos a hacer cosas para que no se siga profundizando la lesión por presión? ¿Se fijan? Hay que priorizar. Formular objetivos. ¿Qué es lo que el paciente tiene que lograr? Utilizar la jerarquización de los estados de necesidades. Muy importante. Seleccionar las intervenciones de enfermería para esos objetivos. Yo no le puedo poner aquí mantener las barandas en alto, porque las barandas en alto no me van a ayudar a que el paciente no se le profundice la lesión por presión. Entonces, tiene que tener una coherencia entre lo que yo diagnostiqué, el objetivo que se plantea para el usuario y las intervenciones que nosotros vamos a hacer para que el usuario cumpla y logre los objetivos. ¿Se entiende, cierto? Y por supuesto que tenemos que redactar las prescripciones de enfermería, es decir, registrar. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, diagnóstico de enfermería, ¿se acuerdan? Deterioro de la integridad cutánea era el problema, relacionado con la etiología, inmovilidad permanente, manifestado por los signos y los síntomas, lesión por presión grado 1. ¿Cuál será el objetivo? ¿Qué condición queremos nosotros que el paciente cambie? Entonces, planteamiento de los objetivos del usuario. Normas para enunciar los objetivos. Tener en cuenta la necesidad que está alterada o que el paciente de que está enfermo, insatisfecha y o respuesta humana. Redactar los objetivos en términos de conducta esperada. Eso es lo que se espera. Tiene lógica, ¿no? Entonces, de esta forma se redactan los objetivos. El sujeto, paciente, un verbo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué condición? ¿Qué tiene que hacer el paciente? Recuperará la integridad cutánea mediante qué, ¿cómo lo va a hacer? Con lubricación de la piel, cambios de posición, mejorar la hidratación, etcétera, etcétera. La condición, ¿cierto? El usuario recuperará la integridad cutánea, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero ¿en cuánto tiempo queremos que lo recupere? ¿En cuánto tiempo? Dependiendo de la condición, 2 días, 3 días, 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende de lo que nosotros hemos
diagnosticado. ¿Cuál es el criterio de rendimiento esperado? Evidenciado por zona sacra indemne. ¿Se fijan? Tiene una coherencia. El paciente tiene que recuperar su piel, la integridad cutánea, con todas nuestras ayudas e intervenciones en 3 días. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta que la recuperó? Porque ahora a los 3 días tiene la piel sanita. ¿Se va entendiendo? Ya. Elaboración entonces de las actuaciones de enfermería o las intervenciones. Deben centrarse en la eliminación o reducción de la etiología, de la causa. ¿Qué es lo que está causando el problema en el paciente acá? El reposo prolongado, que no se puede mover, que está enflaquecido, que está deshidratado, etc. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? Planificar cambios de posición, lubricación de la piel, evitar que se queden arrugadas las sábanas. Estamos actuando sobre el problema, sobre la etiología, la causa que causa el problema. ¿Se fijan? Bueno, todo tiene que quedar registrado y tiene que ser ordenado. ¿Quién lo va a hacer? Cada 2 horas, cada 3 horas, una vez al día, etcétera, etcétera. Documentación y registro, muy importante, recuerden con lenguaje técnico. Partes que integran los planes de cuidado, nuestro diagnóstico de enfermería, los NOC, que estos los Nursing Outcomes, esto es en inglés, outcomes significa resultados, por eso que es un objetivo, que es lo que pretendemos que el paciente consiga. Intervenciones de enfermería, ¿ya? También está en inglés, son nuestras intervenciones. Y la evaluación, que son los evidenciados, ¿ya? ¿Quedó clara esa parte? Ya. Entonces, cuarta etapa de ejecución. Ya hicimos valoración, recuerden la primera etapa, hicimos después el diagnóstico de enfermería jerarquizado, hicimos la planificación con los objetivos, ordenamos todas nuestras intervenciones de acuerdo a lo que el paciente necesita para cumplir el objetivo. Ahora estamos en la cuarta etapa de ejecución. La ejecución es la fase en la cual el profesional de enfermería ejecuta las acciones, ¿ya? Por lo tanto, hay que continuar con la obtención de la valoración de los datos, realizar las actividades de enfermería, registrar, dar los informes verbales y mantener siempre el plan de cuidado actualizado, recordando la flexibilidad, el dinamismo ya del proceso de atención de enfermería. Bueno, ahí eso ya está explicado, ¿ya? Importante, redactar. ¿Cómo redactar? La acción debe ser expresada con un verbo, debe ser precisa y específica. Esto también responde a los objetivos, ¿ya? Y como estamos siempre evaluando, podemos también registrar al control de signos vitales. Estamos explicando que lo hicimos. Paciente se encuentra hemodinámicamente estable, presión arterial dentro de rangos normales, etc. Es decir, estamos redactando, escribiendo, registrando la ejecución. Y a la vez estamos valorando porque estamos diciendo que el paciente está estable, ¿ya? Quinta etapa de evaluación. Bueno, esto en realidad, como les expliqué al comienzo, es cíclico, pero para que ustedes aprendan a conocer el proceso de atención de enfermería, se pasa por separado. La evaluación, como definición, es la comparación planificada y sistematizada entre el estado de salud del usuario y los resultados esperados. ¿Se fijan? Que nosotros, por ejemplo, en el paciente de la lesión por presión, pensamos que al 3er día el paciente debería tener su integridad de la piel ya restaurada. Por lo tanto, estamos evaluando si nuestras acciones fueron las necesarias para que lo logre, ¿ya? Entonces, siempre estamos comparando los resultados. Si tenemos un paciente que está hipertenso, le damos el antihipertensivo, lo tranquilizamos. ¿Cuándo vamos a ir a evaluar? A la media hora, a la hora, cómo está nuevamente la presión. Entonces, siempre estamos evaluando y, por supuesto, llegamos a conclusiones sobre el estado de salud o el problema que tenía el paciente.
Si no ha logrado salir del problema, no ha logrado recuperar la piel, no ha logrado bajar la presión, en los ejemplos que les estoy dando, habrá que flexibilizar el plan, cambiar de estrategia o en algunos casos avisar al médico, ¿cierto? El paciente sigue con dolor a pesar de que se le han dado los analgésicos y se le ha dado analgesia de rescate, es decir, lo que tenía indicado en SOS, y continúa con dolor, habrá que avisar al médico para cambiar la estrategia. Estamos evaluando la respuesta del paciente. ¿Ya? Bien. Entonces, eso es lo que le explicaba. Pregunta entonces al ir desarrollando el proceso de enfermería. ¿Cuál es el estado de salud luego de ejecutado el proceso de atención de enfermería? ¿Es igual o peor? ¿Son los resultados obtenidos similares o distintos de los esperados? ¿Se han logrado los objetivos planteados? ¿El paciente lo ha logrado? ¿Qué no se logró? ¿Qué se debe modificar? ¿Cuáles son las nuevas necesidades que han ido apareciendo del paciente? ¿O está todo superado? ¿Cuáles son las ventajas del proceso de enfermería para el paciente? Para el paciente son participación en su propio cuidado, porque lo vamos informando y necesitamos la colaboración de él. Integración de la familia. Recuerden, biopsicosocial, el paciente no está solo, pertenece a una familia. Importante que el paciente ve también una continuidad en la atención, ¿ya? Seguridad de ser escuchado y comprendido, que para eso nos busca, para salir de su estado de ansiedad, de dolor, del problema en el que está. Ventajas del proceso de enfermería para la enfermera. Por supuesto que si organizamos toda nuestra jornada, optimiza la organización de la jornada laboral, ordenamos mejor nuestro tiempo, somos más eficientes. Cada vez que aplicamos nuestro proceso de enfermería en forma ordenada, nos vamos transformando en expertas. Después ni lo pensamos, organizamos rápidamente para 10, 20, 25 pacientes. Vamos obteniendo satisfacción en el trabajo porque vamos cumpliendo. Ya hay crecimiento profesional, evidentemente que tenemos mejor resultado del trabajo realizado. Hay un trabajo en equipo porque se organizan acciones, mejora la calidad de la atención al poder organizar y trabajar de una forma ordenada y planificada, pensada, racional. ¿Ya? ¿Por qué se devolvió? Bueno, pensamiento crítico y proceso de enfermería. Hay una clasecita también un poco más extensa sobre esto. ¿Ya? Pensamiento crítico es un proceso intelectual ordenado para obtener, planificar, aplicar, analizar y evaluar la información obtenida que servirá de guía para las acciones de enfermería. Entonces es muy importante tener conocimiento, tener la habilidad reflexiva de detenernos a pensar. También involucra un poco de humildad, ¿verdad? Si yo no sé algo es porque estoy reflexionando sobre alguna carencia, de tal manera que tengo que preguntar y asesorarme. Necesita esta capacidad de análisis, ¿sabe? Tomar decisiones asertivas, muy importantes, que van de la mano con el conocimiento y habilidades. Replantear objetivos, resolución de problemas, ¿ya? Y por supuesto que interviene y es decisivo en todas las etapas del proceso de enfermería. Bueno, acá está de nuevo los resultados de aprendizaje que se supone que con esta clase lo logramos. ¿Ya? Proceso de enfermería versus el proceso médico. Aquí hay una comparación un poquito con nuestra forma de atender a nuestros usuarios en un modelo biopsicosocial. El proceso de enfermería es un enfoque holístico, valoración del paciente en un amplio sentido. El proceso médico generalmente es un enfoque por sistemas, ¿verdad? Creo que la clase del año pasado les comenté, el médico dice, tengo un apéndice, hay que operar, voy a operar un varice. Es biomédico. ¿Ya? En cambio nosotros decimos, un paciente con su estado de necesidad circulatorio alterado que necesita tal o tal intervención. ¿Ya? Proceso de enfermería centrado en enseñar a mejorar el funcionamiento y a ser independiente. Nosotros ayudamos al paciente y lo hacemos colaborativo en su proceso de sanación. ¿Ya? Y acá está centrado en enseñar el tratamiento de enfermedades. Solamente tómese los medicamentos, venga a control, hágase los exámenes. Nosotros vemos acá cambios de vida, cambios de actitud, ya cambios de conducta. El proceso de enfermería, falta un acentito,
Requiere consultar a un médico para el tratamiento de la enfermedad, pero nosotros también podemos actuar en forma independiente en muchas circunstancias. ¿Ya? Y acá requiere de consultar a un profesional de enfermería para planificar actividades de la vida diaria. El médico deja indicaciones y nosotros organizamos y ordenamos esas indicaciones. Acá, en el proceso de enfermería, hay un interés en la persona, biopsicosocial, familia, comunidad, ambiente que lo rodea. Y el proceso médico es más individual, generalmente centrado solamente en el individuo. ¿Ya? Bueno, acá hay un videíto que es muy bonito. Véanlo con detenimiento, les va a ayudar a reflexionar sobre los verdaderos valores. ¿Ya? Es un video que les va a tocar el alma. Espero haberlos ayudado con este video, chicos. Un abrazo grande, nos vemos o estamos en contacto para la próxima clase.